¿Por qué cada que queremos decir, hey, mírame, soy invisible, ponemos unos lentes flotando? Y es todavía más chistoso cuando la persona en cuestión que se supone es invisible en realidad no usa lentes. La película de esta semana es Las ventajas de ser invisible. Y la elegimos porque, ¿la has visto? Es realmente buena. Es una muy buena película basada en un muy buen libro. Y básicamente habla sobre lo que es ser un adolescente, ser una persona que está entrando pues a la preparatoria y está empezando a tener experiencias más adultas. Sin embargo, lo hace de una manera bastante realista. No cae ni en el lado rosa, donde todo es bonito y absolutamente todo el mundo que va a la prepa es una persona súper atractiva y encuentran el amor de su vida al final de la historia. Ni se va al otro extremo en el cual absolutamente todo el mundo tiene una historia terrible que los marca de por vida y que constantemente están pasando de una cosa a otra. Estamos viendo 13 razones por qué. El protagonista que seguimos en esta película se llama Charlie y está justo entrando a preparatoria. Sin embargo, no tiene la capacidad de hacer nuevos amigos durante sus primeros días hasta que empieza a tener relación con alumnos mucho más grandes, alumnos que pertenecen a la generación de su hermana mayor y que van a salir de la escuela ese mismo año. Conforme vamos conociendo a Charlie, también vamos aprendiendo más sobre las historias que están detrás de cada uno de estos personajes. Y vamos viendo sus subidas y bajadas con respecto a las relaciones y al aprender a llevarse entre ellos. Hay muchas preguntas comunes dentro de esto. ¿Por qué eligen a esta persona como pareja en lugar de a mí? ¿Por qué eligen a esta persona como pareja en lugar de alguien más adecuado? ¿Por qué las personas, sobre todo cuando empezamos la adolescencia, elegimos ciertas conductas y ciertos comportamientos no del todo saludables? Acompáñanos a verlo en este Cinedebate. La primera pregunta que tenemos y que tuvimos para nuestros asistentes, porque recuerda que este es algo que hacemos todos los viernes en la noche a través de la plataforma de Zoom y todo el mundo está invitado, eres bienvenido a participar activamente con nosotros y quizá tu opinión esté en el próximo video. La primera pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de ser invisible? De aquí, básicamente, nosotros, los espectadores, durante toda la historia somos invisibles. En ningún momento voltean a vernos o reconocen nuestra existencia. Y lo que hacemos, lo que recibimos como recompensa por estarlos viendo es precisamente conocer sus historias, conocer aquellas cosas que los han hecho sufrir en el pasado, cómo algunos más, algunos menos han logrado manejarse alrededor de ella, cómo han logrado sobreponerse a estas situaciones. Esto nos permite conectar con su sufrimiento, conectar con su situación y entonces nosotros sentirnos un poco menos solos. Lo mismo le pasa a Charlie dentro de la historia. Él es principalmente un espectador de todo lo que pasa alrededor con sus nuevos amigos. Esto le permite conocerlos y realmente prestarle atención a las cosas que les pasan. De esta manera se va sintiendo él un poco menos solo. En el Cinedebate revisamos a cada una de las historias de estos personajes y cuál era la situación, pues cuál era la cuestión fuerte por la que habían pasado o estaban pasando y cómo habían elegido sobreponer. Te recomendamos hacerlo, sobre todo porque hay algunos personajes que pueden pasar un poco desapercibidos, pero son definitivamente muy interesantes. Uno de esos en nuestro Cinedebate fue Candance, la hermana de Charlie, hermana mayor de una persona que tiene pues hay un problema psicológico y que requiere más atención por parte de los padres, y es hermana menor de alguien que fue la estrella de la secundaria, la estrella de la preparatoria. Y eso quiere decir que en general está muy poco atendida, realmente no se le presta mucha atención en ningún lugar y en ninguno de sus contextos, y entonces ha elegido enfrentarse a eso a través de ciertas estrategias como una relación codependiente con un chico de la escuela que además eventualmente se desarrolla en una cuestión violenta. Hay mucho más que sacarle a Candance, hay mucho más que sacarle a todos los miembros de los amigos de Charlie, principalmente Patrick, Sam, pero también el novio de Patrick y Mary Elizabeth y Alice. A pesar de que no se les da mucho foco durante la película, te invitamos a sacar pluma y papel, como lo hicimos nosotros en esta diapositiva, y anotar qué es lo que hicieron y cuáles son las consecuencias, cuál es la manera en la cual lo expresan. Pero no todo lo que los conecta es el sufrimiento. También hay otras cosas. Una que veíamos muy común en todos es cierta desconfianza a la autoridad, cierta desconfianza a que los padres van a estar ahí para ellos. Sin embargo, lo corregimos después y dijimos que era cierta percepción de desconfianza al respecto de los padres. Y toma nota porque esa palabra es muy importante. Pero regresando a la falta de confianza, citábamos aquí un experimento bastante famoso. A un grupo de niños se les dio un bombón y se les dijo: voy a ausentarme unos minutos, si cuando regrese no te has comido el bombón,
te doy un segundo bombón. Aquellos niños que no comieron el bombón y que pudieron recibir la recompensa y pudieron controlarse para recibir más adelante que lo que podrían haber recibido en ese momento, crecieron para convertirse en personas mucho más exitosas dentro de la sociedad. Ahora, lo que no se sabe de ese experimento, o que no está tan difundido, es que cuando se han repetido esta situación, midiendo otro tipo de cosas, los niños que tienden a comerse el bombón antes de tiempo, los que tienen menos autocontrol, menos disciplina, y esto lo digo con conocimiento de causa porque soy nutriólogo, y ¿qué otro escenario quieres hablar más sobre disciplina y autocontrol? Esos niños son en realidad los que tenían menos confianza en la autoridad. Eso quiere decir que si no tenemos confianza en que efectivamente vamos a recibir un segundo bombón más adelante, si no tenemos confianza en que efectivamente vamos a recibir beneficios de salud, de afecto, de éxito más adelante, a través del autocontrol y de la autodisciplina y del autocuidado, difícilmente vamos a tener lo suficiente para realmente ejercerlo y esperar. Esto puede llevar a muchas personas a incurrir en cosas que sean satisfactorios inmediatos, desde la comida hasta las drogas, las relaciones, el sexo, los videojuegos, cuanta cosa se te ocurra que sea placentera inmediatamente. Lo vemos claramente dentro de la película. Cada uno de ellos tienden a preferir ciertas drogas, a tener relaciones un tanto caóticas y espontáneas, y lo que aparentemente nos dejan ver como conductas sexuales de riesgo. Quizá lo único que les faltaba era un poco más de confianza en las figuras paternas, en las figuras de autoridad. Sin embargo, si prestamos atención al hecho de que nunca se mandan un mensaje de texto, porque es algo que yo no noté nunca en esta película. Y hablando de mensajes de texto, quiero dejar un espacio aquí para el anuncio de nuestros patrocinadores, que no tenemos porque hacemos esto gratis. Lo único que necesitamos es en realidad tu like en la parte de abajo y tu participación. Coméntanos qué opinas de esta película y así seguiremos haciendo estos videos mucho tiempo antes de que tengamos algo parecido a un patrocinio. Regresando a la confianza con los padres y al hecho de que esto está pasando probablemente por ahí de los 80s. Los padres en aquel entonces no tenían las herramientas para prestarle atención a los niños o para tener una conversación sobre emociones con sus adolescentes, como probablemente podría empezar a pasar hoy en día. Al mismo tiempo, una de nuestras asistentes, que coincidentemente es madre de, ya no tan adolescente, pero que pasó por ahí, nos decía: conforme van creciendo los niños se van haciendo más autosuficientes y van recibiendo más libertad. Cuando llegan precisamente a la pubertad o a la adolescencia, hay que empezar a liberarlos y a prestarles un poco menos de atención. Sin embargo, a veces en ese liberarlos y en ese dejarles su autosuficiencia, se nos olvida que puede ser una etapa en la cual la atención sea más importante y el estar al pendiente de qué está pasando es un poco más importante. Y al respecto de los padres de Charlie, podemos decir que en realidad estaban bastante presentes. No podemos decir lo mismo de todos los demás padres del grupo de amigos de Charlie. Los padres de Sam y Patrick evidentemente estaban ausentes, tan ausentes que solo los vemos durante una escena de la película. Te dejo pensar cuál es esa escena. Y el resto vemos que están constantemente en su casa haciendo fiestas donde pasa todo tipo de cosas y nunca aparecen los padres. Así que aun cuando hay padres presentes, aun cuando hay padres que están dando todo lo que pueden, es posible que haya una percepción de falta de confianza. Eso quizá tenga un poco más que ver con la persona que está percibiendo, en este caso el adolescente o Charlie, que en realidad con la capacidad de los padres de ofrecer estas herramientas que podrían recibir gracias a la confianza. Hay dos preguntas más que le hicimos a nuestros asistentes y aquí te va la segunda, que es: ¿por qué las personas buenas eligen a las incorrectas para amar? Ahora, sabemos que hay una respuesta dentro de la película y es una de las frases más famosas de este libro, que es: aceptamos el amor que creemos. Sin embargo, le dijimos a nuestros asistentes y te invitamos a hacer lo mismo, basado en lo que ves dentro de la película y en tu experiencia personal. ¿Cuál crees que realmente sea las posibles respuestas a esto? Y digo las porque quizá no sirve detenernos en una, quizá hay más de una respuesta al respecto de esto. Algo de lo que decían nuestros asistentes es la historia que nos han contado. Nos dicen que el amor romántico es así. Nos dicen que debe haber pasión y que debe haber problemas y que debe haber conflictos y drama. Nos lo dice nuestra familia, nos lo dice la televisión, en México nos lo dicen las telenovelas. Y quizá cuando nosotros entramos a una relación así y vemos el drama y vemos la pasión, pues simplemente lo aceptamos como algo que es. Y simplemente creemos que es lo único que hay y volvemos una vez más. No tenemos confianza en que si dejo pasar este bombón, que no es tan conveniente, más adelante
voy a recibir un valor, un bombón que sea mucho más conveniente. Y entonces simplemente aceptamos lo que hay. No porque es lo que creemos merecer, sino porque es lo que hay. Y es lo que nos dicen que funciona y es como nos dicen que son las cosas. Otra cosa que mencionábamos es, quizá el problema no es elegirlas. Y cualquiera de nosotros puede ir caminando en la calle y tropezarse con un hoyo, estamparse contra un poste. El problema es cuando te encariñas con el hoyo o cuando decides estamparte una y otra vez con el mismo poste. Es decir, el problema no es elegir estas relaciones, sino aceptar estas relaciones. Y el reto, además de lo que ya decíamos, y es en qué momento reconoces que esta relación es un hoyo. Y hablamos durante mucho tiempo al respecto y finalmente llegamos a la conclusión de que es muy importante y es muy conveniente que la educación que nos dan en las escuelas, la educación que nos dan dentro de nuestras casas, hable mucho al respecto de la salud mental. Si yo sé cómo estoy yo, si yo sé cómo me siento yo, es mucho más fácil que tenga las herramientas, no solo para no aceptar una relación así, sino para de entrada reconocer que estoy en una relación así o que estoy causando una relación así, porque también nos preguntábamos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros los malos en una relación cuando en realidad quizá en ese momento nos considerábamos los buenos? Dime, ¿tú qué otras respuestas le darías a esta pregunta? Y la última pregunta te la dejamos de una manera un poco más abierta, porque si bien la mayoría de nuestros asistentes llegaron a respuestas más o menos similares, sí creemos que es algo bastante más subjetivo y poético y que tú solo puedes llegar a tus propias conclusiones. Y una vez más, no tenemos patrocinadores, hacemos esto solo por gusto de hacerlo y lo único que pedimos es tu participación, así que danos like y déjanos en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa somos infinitos? Si te gustó este video, elige ver este video o, ¿por qué no?, este otro. Los dos son bastante buenos. No olvides darle like y suscribir para que veas todo lo que tenemos a continuación. Mi nombre es Julio Vega y nos vemos la semana que entra.